Ahora sí, ya vamos a dar inicio. De nuevo, bienvenidos todos a esta sesión del webinar de cómo aplicar la innovación y herramientas creativas a campos STEM. Con nosotros hoy tenemos dos invitados especiales. Primero tenemos a don Cristian Sánchez, que es actualmente el director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación y se desempeñó como encargado de la Unidad de Cooperación y Proyectos de CAMTIC, diseñando proyectos que ejecuta la Cámara en beneficio de sus afiliados. Licenciado en Ciencias Políticas por la UCR, máster en Desarrollo Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en gestión de proyecto por parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública, posee formación en proyectos para el desarrollo y datología acreditados por el BID. Cristian es asesor acreditado por Centropromipe y el E-Commerce Institute en Comercio Electrónico y Mercadeo Digital. Posee una acreditación de Viena, Hertie School Berlín y la Secretaría de Planeamiento, Modernización y RRII de la Municipalidad de Córdoba en Ciudades Inteligentes. Trabajó como consultor independiente realizando auditorías de políticas públicas en gobiernos locales. Por el otro lado tenemos a Steven Guerrero, que es un innovador social que desde joven ha sido un participante activo en temas como desarrollo humano, cultura de paz y democracia. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y Administración de Negocios en la UNED. Su involucramiento en estos temas se ha extendido de forma regional y en el 2012 la WYA, Alianza Juvenil Mundial por sus siglas en inglés, lo reconoció como un agente de cambio para Latinoamérica. También se ha destacado por su trabajo en iniciativas de innovación en educación para el empleo, con énfasis en educación en tecnología y análisis de datos e inteligencia de negocios para poblaciones en condición vulnerable. Actualmente se desempeña como profesor en metodologías ágiles en la Universidad Senfotec. Además es un charlista y un amante de la novela histórica que leer temas de análisis geopolítico y de desarrollo humano en general. Así que bienvenidos a ambos de nuestros invitados especiales y ya voy a dejar que don Cristian empiece la presentación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por la introducción. A mí también me ha costado terriblemente pronunciar Sempromipe. De hecho, siempre lo pronuncio mal en todas las charlas, ¿verdad? O reuniones en las que me invitan. Entonces, no te sientas mal por eso, porque ni siquiera yo puedo con ese acrónimo. Muy buenas tardes también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Básicamente, bueno, yo voy a hacer un poco la introducción en términos generales de lo que vamos a entender o lo que vamos a trabajar el día de hoy alrededor de la innovación, pero voy a hacer trampa. ¿Por qué? Porque no les voy a ofrecer un concepto de primera entrada, sino que vamos a irlo desarrollando juntos, ¿verdad? Por lo menos cómo se ha ido gestando, digamos, este proceso que nosotros entendemos como innovación. Y antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta para que, bueno, me imagino que tal vez por el chat o después podemos habilitar para atender preguntas, consultas o comentarios. La primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿cuándo creen que conscientemente empezamos a hablar de innovación? O sea, ¿cuándo se le dio un nivel de tratamiento teórico, se le empezó a dar como la relevancia que tiene hoy día? Porque es un concepto que está muy en boga. Esa es la pregunta que les voy a dejar primero. Y a continuación, ahora sí, voy a hablar sobre formas de pensamiento que dan vida a este proceso de innovación, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, es con natural al ser humano buscar explicación a aquellos fenómenos que no entiende y que están presentes en la realidad, en la naturaleza, etcétera. Y el concepto de innovación, pues no escapa, digamos, a ese afán del ser humano por entender cómo se da, por qué se da, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a partir de una serie de investigaciones. Hay una que es la que más voy a utilizar en esta charla que les voy a dar a continuación, que es, perdón, descrita por un señor que se llama Oscar Benavides, que es doctor en economía, y básicamente él en un artículo en particular describe dos modelos de comprensión o dos paradigmas que están asociados a la conceptualización de innovación. Un primer modelo es el que podríamos denominar un modelo biologicista, ¿verdad? Donde entendemos que la innovación es un proceso autocreador, ¿verdad? Deriva en alguna medida desde el punto de vista de la herencia, de la transmisión, inclusive de persona a persona, y el otro es un modelo, llamémoslo así, político-económico,
Yo me casé con el modelo político-económico por efecto, porque soy politólogo, ¿verdad? Y es el que más me gusta y es el que mejor entiendo también. Y básicamente está basado, a diferencia del modelo biologicista, en una comprensión sobre rutinas y hábitos, ¿verdad? Que ahora voy a precisar a qué me refiero con estos dos conceptos, ¿verdad? Y su diferenciación con algo que podríamos denominar como teoría neoclásica, que es teoría económica pura y dura, ¿verdad? Entonces, de estos dos modelos, digamos, para explicarlos rápidamente, a mí me gustaría poder abordarlos con suficiente profundidad, pero por efecto de tiempo, voy a abordarlos lo más rápido posible. Cuando nosotros hablamos del paradigma, digamos, biologicista, basado en la teoría de Charles Darwin, ¿verdad?, sobre procesos de mutación y de transferencia, digamos, de conocimiento genético de un individuo a otro, de una misma clase, hablamos que ese proceso se da en alguna medida de forma aleatoria, ¿verdad? Son procesos de conjugación entre diferentes sujetos, diferentes individuos, y ese mismo modelo, algunos teóricos lo han tratado de implementar para comprender cómo se dan los procesos de innovación. En cambio, desde el punto de vista de la teoría político-económica, hablamos más bien que no es tanto un juego del azar, un juego aleatorio en realidad, sino que más bien un proceso inclusive hasta deliberado en cierta medida, ¿verdad? Esa es una primera diferenciación entre los dos modelos. Además de esto, se parte de la idea, por ejemplo, desde el punto de vista del modelo biologicista, que eh, básicamente hay una adaptación del ser humano al entorno, digamos, al mundo donde vive el ecosistema, ¿verdad? Y en consecuencia entonces se produce alguna alteración. En el modelo más bien de corte político-económico, hablamos de que es el ser humano de forma consciente que en alguna medida, dándose cuenta, digamos, de que forma de un ecosistema genera un cambio, genera un proceso de mutación, digamos, deliberada, que produce justamente, que introduce un cambio disruptivo en el ecosistema en el cual vive. Otro elemento, digamos, que tiene también consonancia en la comprensión de lo que entendemos por innovación son los procesos de hibridación. En este caso, claro está, no podemos traernos, digamos, todo el edificio teórico de la biología para explicar cómo es que nace una nueva idea, digamos. Eso no aplica, digamos, en el caso de la innovación. Pero hablamos que hay hibridación desde el punto de vista de ciertas prácticas o ciertas rutinas, ¿verdad? Y eso produce en alguna medida algún cambio. Pero ese cambio, desde el punto de vista del modelo biologicista, es más, bueno, se dio, ¿verdad? No conocemos las causas, fue un producto de la aleatoriedad, digamos, del azar. En el caso del modelo político-económico, más bien obedece a causas internas al propio modelo, ¿verdad? Eh, Finalmente, hay digamos, otro aspecto relacionado que tiene que ver con cuál es la moneda de cambio, digamos, que produce la innovación, ¿verdad? Desde el punto de vista biologicista, hay digamos, está el código genético, nosotros hablamos de ADN en particular. Desde el punto de vista de la política económica, no hay una comprensión, o sea, no hay un concepto mínimo reducible que nosotros podamos decir que es como el ADN, ¿verdad? A mí me gusta pensar que en el caso del modelo económico estaríamos hablando de las ideas, ¿verdad? Y ahora voy a precisar por qué hablo un poquito más desde el punto de vista de la abstracción. Entonces, bueno, eso de primera entrada, algunas observaciones que creo que son importantes también comentar sobre estos dos modelos es con respecto a lo que hablaba antes, a los hábitos, ¿verdad? O las costumbres. Y en el otro caso, lo que tiene que ver con las rutinas, ¿verdad? Desde el punto de vista del modelo económico, político, hablamos tal vez de dos grandes sujetos que intervienen, digamos, en un proceso en que se geste un proceso de innovación, que son consumidores, basado en el sistema actual, y los productores. Cuando hablamos de consumidores, nosotros hablamos de hábitos o costumbres, ¿verdad? Aquí nos alejamos un poquito de esa idea de la elección racional, ¿verdad? De hecho, y aquí les puedo poner tal vez un ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando uno ingresa a una página web y está buscando, qué sé yo, voy a buscar computadoras, voy a buscar una tablet o me interesa un celular, inmediatamente nos redirigimos tal vez a una red social porque queremos ver ahí una noticia y nos sale publicidad
de una computadora, ¿verdad? Ahí es el sistema, tal vez un poquito, los algoritmos de Facebook y demás que están programados para anunciarnos y en alguna manera inducir, ¿verdad? Esos hábitos, porque nos conocen, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, nos dicen, vea, mira, a este le interesa un teléfono, entonces le voy a poner un anuncio del teléfono y en consecuencia lo va a comprar. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Y desde el punto de vista de los productores, perdón, hablamos más de procesos, ¿verdad? ¿Procesos en qué sentido? Bueno, hay ciertas rutinas que nosotros seguimos, digamos, de forma un poquito más mecánica para generar, digamos, un servicio, para generar un producto. Y estas rutinas, en alguna medida, si nosotros las podemos combinar con otras, surge, digamos, todo el ambiente necesario para generar innovación, ¿verdad? Entonces, con esto, digamos, se los explico de forma muy genérica, pero es para que nos quedemos con la idea de que, basado en el sistema actual, ese es el caldo de cultivo necesario para nosotros hablar sobre cuáles condiciones podríamos pensar son necesarias para hablar de innovación. Y ahora, si querés, me ayudas pasando. Bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahí, exacto, ¿verdad? Ahora voy a hablarles un poco y aquí voy a darles una primera respuesta, tal vez a la trivia que les puse al inicio de la presentación, y es basado, digamos, en uno de los principales autores de lo que nosotros conocemos como innovación, y es Joseph Schumpeter, ¿verdad? Joseph Schumpeter, de hecho, es un economista austro-estadounidense, fue ministro de Finanzas en Austria, no les voy a decir en qué fecha, no lo googleen, ¿verdad? No hagan trampa. Fue profesor de la Universidad de Harvard y además fue doctor en filosofía. Y aquí hago una pequeña cuñita de gente que dice que la filosofía no sirve para nada y menos en el contexto actual, y están muy equivocados, ¿verdad? Cierro la cuña. Entonces, para Schumpeter, digamos, y por qué lo estoy mencionando, él habla sobre eh, el comportamiento, digamos, él se distancia un poco de las teorías tradicionales sobre el sistema, digamos, el comportamiento económico desde el punto de vista neoclásico, ¿verdad? Que es básicamente que si dejamos al mercado funcionar, este se va a adaptar rápidamente, va a llegar a un nivel de competencia, digamos, ideal, ¿verdad? Donde nadie es superior a nadie, o sea, el mercado se autorregula automáticamente. Schumpeter lo que dice es, si ustedes analizan históricamente más bien cómo se mueve este sistema, se van a dar cuenta que el comportamiento no es lineal. Más bien, tenemos como picos, hay como curvas, ¿verdad? Donde el ciclo económico se va moviendo y eso debería de deberse a algo, ¿verdad? O sea, no sé por qué a ustedes no los intriga. Entonces, la explicación de él, creo que no sé si escucho como un feedback ahí. Ya, ahora sí. La explicación de él es más bien que hay momentos de disrupción que provocan ese comportamiento cíclico de la economía y básicamente él vincula su explicación a un concepto que ahí, bueno, está en el alemán, que es Stoffvernichtungsentwicklung, que básicamente lo que significa es procesos de destrucción creativa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir él con destrucción creativa? Básicamente es el proceso mediante el cual se genera innovación, ¿verdad? Y esto, digamos, en términos prácticos, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, básicamente es el proceso de mutación industrial, digamos, que revoluciona la estructura económica desde adentro, ¿verdad? Y destruye la anterior industria, por así decirlo, ¿verdad? Explica cómo hay momentos en los que hay una subida de los procesos económicos, ¿verdad? Porque la innovación, y esto es muy importante, hay que hacer una diferenciación, que ahora Steven creo que les va a hablar más de eso, entre lo que puede ser una invención y lo que es una innovación, ¿verdad? Innovación siempre va a tener o siempre va a venir acompañado de un componente económico, ¿verdad? Dentro de este proceso de destrucción creativa, es lo que define es que el cambio económico, digamos, el sistema económico realmente nunca es estacionario. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Por eso la explicación de los ciclos. Entonces, él dice que a través, digamos, de nuevas innovaciones es que se reconstruye constantemente, ¿verdad? Se genera movilidad en este sistema, digamos, en el que se propone un nuevo servicio, se genera un nuevo producto, ¿verdad? Y eso causa una completa revolución. Más adelante lo vamos a ver vinculado a casos, ¿verdad? Como por ejemplo el de Google, Amazon y un caso local que también quería explicar brevemente. Y ese proceso de destrucción creativa está vinculado básicamente a un
digamos, a un sujeto activo que es el emprendedor, ¿verdad? Para la teoría de este autor, básicamente, el emprendedor juega un papel fundamental. Y cuando hablamos de emprendedor, no estamos hablando de una persona que necesariamente está encorbatada, digamos, está en su oficina, gente que tiene un poder económico, digamos, importante, sino más bien de la gente que tiene inventiva, que tiene intuición, de hecho, de a dónde puede ubicarse el próximo gran cambio, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para comprender cuáles son las necesidades que están localizadas actualmente en el mercado? Generar un servicio que atienda justamente ese nicho, digamos, que actualmente no está siendo, digamos, atendido, ¿verdad? Entonces, básicamente la función de los emprendedores, desde el punto de vista de este autor, es reformar o revolucionar las formas de producir poniendo en uso una invención, ¿verdad? Que ya les comenté que es diferente de innovación, basado en una posibilidad tecnológica, en este caso, para producir una nueva mercancía, un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿verdad? Abre completamente un paradigma nuevo sobre el cual otros emprendedores pueden trabajar y pueden generar nuevamente un cambio o una revolución, ¿verdad? Ahora, si querés, si pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces cuando hablamos de revoluciones tecnológicas, que es casualmente lo que estaba comentando anteriormente, basado en lo que les estaba comentando, se observa, digamos, en el comportamiento del mercado una serie, digamos, de cambios que básicamente siguen el mismo comportamiento. Hay un autor ruso que se llama Nikolai Kondratiev, básicamente, que es quien visualiza que existe como esta especie de comportamiento y también explica en cierta medida, hasta cierto punto, digamos, por qué se producen estas revoluciones tecnológicas y especialmente las revoluciones económicas, si lo podemos llamar de esa manera. Él dice que siempre hay un proceso de expansión, ¿verdad? Un proceso de crecimiento, ¿verdad? Que dura cierto tiempo. Hay algunas formas econométricas, digamos, de medir cuánto dura ese bloque, un proceso de recesión y luego un proceso de depresión. Y lo podemos ver históricamente, digamos, a lo largo de por lo menos de la historia moderna de la humanidad, donde han ocurrido esos procesos. Por ejemplo, recientemente lo que pasó en el año 2008, ¿verdad? Con la crisis inmobiliaria. Después, bueno, nos podemos devolver a la crisis de los 29, 1929, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, este es un proceso que de verdad está verificado históricamente, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? A través desde el punto de vista del proceso de innovación puede ser explicado justamente por las innovaciones. Y aquí les pongo nada más unos ejemplos en la presentación, que es, bueno, con la máquina de vapor en 1765, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver inclusive después con instalación de ferrocarriles, cuando hablamos del motor eléctrico, procesos de automatización, que muchos lo ubican en la década de los 90, cuando esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, podríamos hablar de Turing, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, para el diseño de lo que son inteligencia artificial, y la industria 4.0, que es a donde nos encontramos actualmente ubicados. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado los procesos de transformación digital. Si querés, continuamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, toda esta introducción, digamos, este recorrido tal vez teórico, conceptual e histórico nos lleva justamente a esta diapositiva que estamos viendo, que tiene que ver con principios relacionados con procesos de innovación. Básicamente, y aquí comulgan todos los speakers, digamos, evangelistas sobre temas de innovación, hay al menos 5 puntos esenciales para decir que estamos hablando de un proceso de innovación, de un producto o un servicio innovador. Lo primero tiene que ver con la creación de significado. Hay mucha gente que parte más bien al revés y dice, es que básicamente yo estoy trabajando en esto por dinero, o sea, porque quiero ganar grandes sumas de dinero. A mí me gustaría ser como un caso de estos que son un unicornio blanco, ¿verdad? Hablando de Amazon o Google, ¿verdad? Pero realmente lo que llevó a estas compañías a la siguiente etapa, digamos, a crear una revolución en alguna medida es la generación de valor. Digamos, eso es lo primero que está. ¿A qué nos referimos con generar valor? Es ver de forma intuitiva dónde está esa necesidad de los usuarios que está ahí resuelta, dónde puedo generar un cambio sustancial en la forma de vida o en el bienestar inclusive de diferentes personas. Ahora con los ejemplos que vamos a tener más adelante lo podemos ver de una manera un poco más rápida.
El siguiente concepto tiene que ver con brincar o dar el salto a la siguiente curva, ¿verdad? En términos económicos hay gente que le pone como leapfrogging o saltos económicos con pequeñas innovaciones. Pero acá yo me refiero más conceptualmente a la posibilidad de generar una revolución, ¿verdad? Como veíamos antes en el comportamiento económico de los ciclos, perdón, de Kondratiev. Aquí hablamos específicamente de un cambio en la mentalidad, ¿verdad? Cómo generamos un conjunto de ideas, de hábitos de consumo, de nuevas mercancías que hagan que eh, se potencie, digamos, algún nicho de mercado que antes no estaba siendo visto. Profundidad, cuando hablamos de profundidad, es un sentido de utilidad o funcionalidad mayor. Ese usualmente está ligado al uso que le da el usuario, valga la redundancia, a esa nueva mercancía, ¿verdad? Cómo, que está relacionado al último de los conceptos, cómo se apropian ellos. O sea, finalmente se genera, por ejemplo, cierto nivel de familiaridad con una marca, ¿verdad? Si hablamos de Apple, si hablamos de Microsoft, ¿verdad? Tiene un eslogan muy atractivo, me genera un tipo de filiación, por así decirlo. El siguiente, que tiene que ver con equivocarse mucho y rápidamente, es que hay que perder el miedo a errar, digamos. Va a haber mucha gente que probablemente le va a decir a uno, "Pues usted lo que está haciendo es perdiendo el tiempo, lo que está haciendo realmente no va a generar valor". Bueno, ustedes no se preocupen por eso, de verdad, eso pónganlo a un lado. Lo más importante es justamente equivocarse y si es necesario crear la versión 1.1.1.1, pues hacerlo, digamos, hacer la apuesta y guiarse por la intuición, ¿verdad? Los ejemplos que vamos a ver, ahora creo que nos van a hablar mejor de esto. Y finalmente el tema de la apropiación, digamos. Hay algunas marcas, por ejemplo, con nuevos productos diseñados por, qué sé yo, Apple, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de diseño, creatividad. Hay mucha gente que se apropió de esa marca y dicen, es que esta computadora es para la parte de diseño, ¿verdad? Y la intención de quien creó ese aparato realmente nunca fue esa, ¿verdad? La gente le da usos a veces impensados a una nueva mercadería o a un nuevo servicio que uno generó. Y ahora, si quieres pasamos ahora sí a la siguiente para ver los casos, ¿verdad? Ahí estamos. Yo les traje tres casos en concreto que yo creo que son representativos de todo lo que rápidamente les comenté con anterioridad y son el de Amazon, el de Google y el de Astra, que es una experiencia local que ahora, digamos, tiene ciertos matices y les voy a comentar cuáles son. Primero, bueno, quiero comenzar con el caso de Google. No sé si ustedes conocen la historia, pero básicamente este unicornio blanco empezó por ahí el año de 1996, si no estoy mal. El proyecto, digamos, inicial de Google era Backrub, ¿verdad? Que fue liderado por Larry Page en el marco de una iniciativa que generaron para la Universidad de Stanford. Y la idea básicamente era crear, bueno, un sitio web que almacenara o que indexara, digamos, ciertas páginas donde la gente pudiese obtener información. Esa fue la premisa inicial. Después, ¿verdad? Ellos pensaron básicamente los creadores o los fundadores de esta plataforma en la democratización, ¿verdad? De la información. ¿Cómo podemos hacer para que la gente en un solo repositorio básicamente pueda acceder a diferente tipo de información? Antes hablábamos solo, por ejemplo, de fotografías, después se fueron adhiriendo videos, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esa idea en mente fue que crearon Google. No sé si ustedes conocen por qué se le denominó así. Originalmente, Google viene de un término matemático que es básicamente como 10 elevado a la 100, ¿verdad? Es un número estratosférico, ¿verdad? De hecho, por ahí comentan, no sé si es cierto, que esa cantidad, ese número que les estaba comentando, básicamente es mayor a las proyecciones que se han hecho de la cantidad de átomos existentes en el universo, ¿verdad? Es un dato curioso. Pero la idea de ellos era básicamente tener tantas páginas indexadas en su motor de búsqueda como ese número que finalmente le dio el nombre al, al motor de búsqueda Google, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente ellos pensaron en generar una nueva revolución basada en información. Con el caso de Amazon, ocurre algo similar, ¿verdad? Básicamente, bueno, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, inicia sus operaciones en el 94, creo, con una librería que se llamaba cadabra.com, ¿verdad? Básicamente la idea de él
era generar un repositorio virtual donde la gente pudiera adquirir stock, ¿verdad? Vía email. O sea, yo mando un email y ahí tienen stock un libro que yo quiero. Entonces después, básicamente me lo dan, digamos, para yo tener acceso a eso. Es el prototipo de comercio electrónico tal cual lo conocemos el día de hoy. Algunos datos interesantes nada más del modelo de negocios. Obviamente estaba revolucionando completamente la industria del comercio bueno, con toda la intención, porque por lo menos en las entrevistas que le hacen a él, sí iba bastante, digamos, con la idea de generar esa revolución. Al principio, el sitio de Cadabra en su momento recibía unas 2.000 visitas, ¿verdad? Eso fue durante el 95-96. Para el siguiente año ya tenía 25.000 visitas y después ahí se da el cambio de la imagen que se denomina Amazon y todo lo demás. Se dio cuenta que con los libros funcionaba y empezó a introducir cambios con, bueno, voy a vender CDs, DVDs, juguetes, electrónica, ropa, comida, etcétera. Y bueno, ahí el monstruo fue creciendo, ¿verdad? Y el último de los ejemplos que está por acá, en este caso, bueno, importante decir sobre el caso de Amazon, ¿verdad? Genera una revolución o un cambio de mentalidad sobre el comercio en cualquier parte, no importa el lugar donde yo esté. O sea, esa es básicamente la premisa inicial y efectivamente logró toda una revolución. Y ahora con Astra. No sé si ustedes han visto noticias recientemente sobre una sonda, digamos, enviada a Marte, que ya alunizó, no sé si sería el concepto correcto, o martizó porque llegó a Marte, ¿verdad? La cosa es que en aspectos de la economía, digamos, aeroespacial, ¿verdad? Hay toda una revolución ocurriendo en este momento y nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Dije que tenía algunos matices porque tal vez nosotros, y me refiero a los ciudadanos comunes, tal vez no estamos tan presentes de lo que está pasando, digamos, en este momento, pero es un momento histórico, ¿verdad? Y esta carrera, en el caso de Astra en particular, empieza con, bueno, don Franklin Chan, que todos los conocemos, que es astronauta y físico costarricense, bueno, nacionalizado estadounidense. Y básicamente yo estuve leyendo la historia de Astra, digamos, y tenía toda la intención de tratar de explicar, digamos, cómo se da la evolución, pero tiene conceptos tan complicados que francamente no me atrevería a definirlo, ¿verdad? Entonces solo lo menciono como un caso local, eventualmente también está generando una invención, que en este caso va a ser utilizada para catapultar todo lo que tiene que ver con la industria espacial, ¿verdad? De forma extraordinaria, ¿verdad? Hay algunos inversores, por ejemplo, Elon Musk, que ha invertido también o ha colaborado, digamos, con la NASA para generación de prototipos nuevos. Entonces, hay una suerte también de liberalización del mercado, digamos, en ese sentido. Entonces, es bastante interesante. La siguiente diapositiva. En cuanto al valor comercial, aquí nada más una pequeña reflexión. No me voy a alargar mucho, de hecho, no sé cuánto llevo hablando, me disculpo, pero es que estos son temas que a uno le apasionan. Esta es la dimensión o el volumen económico que representan actualmente algunas de las empresas que les comenté con anterioridad. Tenemos a Amazon, tenemos a Google, la cantidad de millones que actualmente valen es, bueno, algo extraordinario. De hecho, por eso, conceptualmente se dice que en el aspecto económico comercial es donde se están dirimiendo las nuevas guerras, por así decirlo, ¿verdad? Hay empresas como Huawei que se denomina que es el padre de 5G y esta industria, solo la de 5G, ¿verdad? Y todo lo que está relacionado con ella da vida a una gran cantidad de nuevos nichos de negocio, por ejemplo, lo que tiene que ver con Smart Cities. Ahora se está hablando de 6G, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan las contiendas realmente entre estados, inclusive vemos a un Estados Unidos, ¿verdad? Tratando de proteger su economía, cerrando el paso a empresas que vienen desde otras latitudes, por ejemplo, de China, etcétera. Y eso es parte de lo que define casualmente el comportamiento del mercado actualmente. Y la última diapositiva. Y entonces, ahora sí, después de todo eso que les comenté, es un universo de cosas, es un universo de subtemas que se pueden trabajar de forma un poquito más específica. Por acá les pongo un concepto de innovación. ¿Qué es innovación entonces? La innovación tecnológica comprende todas aquellas etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras necesarias para el desarrollo y comercialización con éxito de productos nuevos o con mejores características. La utilización de nuevos o mejores procesos o equipos o la introducción de un nuevo servicio. Ese es el concepto que traigo por ahí, que es de fecha de 1989. Eh,
Y básicamente esto resume gran parte de lo que es, bueno, los paradigmas que gobiernan la comprensión del proceso de innovación, y específicamente ahí tenemos un concepto sobre innovación tecnológica. Espero no haberme alargado mucho, me disculpo, ¿verdad? Traté de ir lo más rápido posible y ahora sí me quedo callado para darle la palabra a Steven. No, Cristian, muchísimas gracias. Súper interesante y gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde. Bueno, yo quería continuar este proceso de compartir conocimiento que nos traía Cristian con una pregunta, pero él ya se la sopló, entonces se les va a hacer súper fácil, ¿verdad? Pero la vamos a hacer un poquito interactiva, a ver si pusieron atención. Entonces quiero verlos y verlas ahí comentando en el chat sobre esta pregunta que tenemos acá. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que han sido innovaciones disruptoras definitivamente en nuestro entorno y que literalmente han cambiado la historia de la humanidad. Pero entonces quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. ¿Podemos decir que toda invención es una innovación? Esta es la pregunta. Cristian por ahí les comentó algo que yo sé que les da muchísimas pistas, entonces el chat está abierto. Pónganme ahí qué piensan ustedes al respecto de esto. Me encantaría leerles, por favor. Así que vamos pensando. Mientras tanto, vamos a preguntar aquí a nuestros compañeros. Juliana, ¿qué pensás vos? ¿Toda invención es una innovación? A la pucha. Yo diría que no, porque uno puede inventar varias cosas que están basadas en algo que ya se inventó, ¿verdad? Entonces no necesariamente estoy haciendo una innovación con cada cosa que se me ocurre, sino que me estoy basando en otras cosas que ya existen y tal vez les hago como un upgrade, por decir así, no sé. Ajá. STEM no es lo mío. No te preocupes, no, pero está muy bien y ahí nos introduces a otro tema que vamos a conversar. No he visto ninguna respuesta en el chat. Qué barbaridad, están súper tímidos y tímidas. Ahí Esteban, que antes estaba comentando, ¿qué pensás acerca de esta pregunta? Si no, entonces, pues les vamos a decir a Cristian que les recuerde qué fue lo que dijo anteriormente. Cristian, si quieres, les recordás. ¿Qué pensás acerca de esto? Bueno, bueno, hay una respuesta. Vamos a ver, porque Ujú. yo creo que ya están interactuando. Ok, Voy a leerla. Dice, dale. no exactamente, dice Esteban Calderón, algo se puede inventar en cualquier momento, pero una innovación tiene que mejorar un aspecto de manera significativa. Toma tiempo Ujú. escribir, sí, no, perfectamente. De hecho, no sé si ellos pueden tomar el micrófono, tal vez se les haga más fácil. Sí, Sí, entonces, sí. también podemos hacerlo con micrófono abierto si Juliana nos da permiso. Sí, claro, si ustedes, si a Steven no le molesta, si tienen alguna pregunta, tienen la habilidad de quitarse el mute, así que pueden hacer preguntas o contestar en cualquier momento. Perfecto. Ok. Bueno, me voy a montar en eso que dijo Esteban, exactamente. Ya veo a Daniel también escribiendo por acá. Daniel nos dice que no, debido a que una invención puede ser algo que no revolucione la vida como la conocemos, a lo que innovación representa un cambio por varios procesos. Ok, muy importante. Ahí hay algunos mitos que tenemos que trabajar en términos de lo que es una innovación, pero estas respuestas son acertadas en base a que no toda invención definitivamente llega a ser una innovación, porque el invento es una parte de ese proceso innovador, pero el invento es aquella cuestión que engloba la idea, ese proceso de ideación, ¿verdad? Donde se nos ocurre algo y inclusive avanza hasta la construcción de un proyecto específico. Sin embargo, no entra en una etapa que es clave, que es la fase del mercado. Es decir, la diferencia entre una invención y una innovación está basada en que esto que yo desarrollo como un proyecto, sea un producto, un servicio o un proceso, tiene que tener el impacto de lograr una transformación de tipo económico. Eso Cristian nos lo dijo anteriormente en uno de sus argumentos. Y aquí cuando hablamos de un proceso de transformación económica,
no necesariamente estamos hablando que todo lo que innovamos sea para generar réditos y hacernos cada vez más ricos. No, puede ser si se trata, por ejemplo, de innovación en el aspecto social, en el sector social, que reduce los costos de una población para poder ejecutar algo. Ejemplo, trasladarse a un lugar. Ejemplo, tener acceso a salud. Ejemplo, poder acceder a otro tipo de servicios o productos. Entonces, aquí la clave es que la diferencia entre la invención y la innovación es que la primera, pues pasa por ese proceso de ideación, desarrolla un proyecto, pero la innovación ya llega a concretarse cuando tiene una transformación de tipo económico. Y esos ejemplos que tenemos ahí, desde el bombillo, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, como ustedes pueden ver en las imágenes, definitivamente no solamente fueron una idea, sino que definitivamente tuvieron un proceso de disrupción que pasó por lo económico en nuestra sociedad. Quiero leer a Esteban acá, donde nos pone un ejemplo donde dice: una innovación puede ser algo tan simple como una batidora normal. Hoy en día solo sería una invención, correcto, pero en su momento llegó a ser un proceso disruptivo en donde generó que un proceso en el cual se necesitaba una herramienta como la batidora, pues se hiciera más rápido y por lo tanto entonces que redujera costos, ¿verdad? O que le permitiera a una persona desarrollar un modelo de negocio donde generaba ingresos. Entonces, en ese sentido, eso es súper importante. Y ahora otro mito que me gustaría que trabajemos es en la siguiente slide, por favor, Juliana. Es el hecho de que no necesariamente nosotros, y ahí Juliana también acertó en sus comentarios, no necesariamente una innovación tiene que ser algo que es completamente nuevo, como el Internet, como Netflix, ¿verdad? Como Airbnb, sino que puede ser precisamente modificar elementos de productos que nosotros tenemos ya existentes y que los mejoran y los renuevan y que por lo tanto siguen en este encadenamiento económico en el cual se generan ingresos o se reducen costos, pero tiene un elemento económico en su componente. Y entonces podríamos decir ahí, como lo bien lo pueden leer ustedes ahí, que es un cambio que introduce novedades, sea en algo que no existe o en algo que ya existe y que se va renovando y modificando. Aquí es importante también tomar en cuenta que en estos procesos, cuando nosotros hablamos de innovación, la innovación a veces nosotros solo la vemos concentrada o visualizada en un producto, y la innovación se puede dar en productos, en servicios y hasta en procesos. Esto es importante. Entonces, ustedes dentro de sus organizaciones, en cualquier sector que estén, pueden ser grandes innovadores en situaciones en las cuales pues generan algo completamente físico, armable o desarmable, ¿verdad? Que usted puede manipular con sus manos, o trabajar con aquellas cosas que son más intangibles como los servicios, volviéndolas tangibles. ¿Cuándo se hacen tangibles? Cuando tienen un efecto que directamente nos beneficia a nosotros. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Para mí, un ejercicio de innovación es lo que hizo hace poco el COSEBI con el tema de lo de las licencias. O sea, renovaron todo su proceso, ahora es completamente digital y pasamos de 7 horas en una fila de asentado a una cita donde usted va y en 15 minutos ya tiene su licencia. Entonces, es importante eso, pensar que la innovación no solamente se da en productos concretos físicos, sino que también se puede dar en estos otros dos aspectos, como son los servicios o los procesos dentro de una organización. En el siguiente slide nosotros vemos algo importante también de recalcar como un aspecto. Ya voy a ir entrando en cómo en sí aplicamos entonces la innovación y estas herramientas creativas a las carreras STEM, pero pensé que era importante que repasáramos estos conceptos. Otra pregunta clave ahí es si la disrupción es en sí cambiar el producto o el servicio, o sea, si eso es lo que realmente hace que algo que es innovador transforme de forma radical una realidad en la que nosotros tenemos. Va un poco más allá de solamente cambiar el producto o el servicio. Definitivamente Netflix, Airbnb cambiaron
cambiaron productos y servicios tradicionales que nosotros teníamos antes. Y es interesante preguntarnos, ¿por qué? Y es una pregunta que yo muchas veces les hago a mis alumnos, la pueden aquí también ustedes comentar, sea en el chat o a través del micrófono. ¿Por qué Blockbuster, que era ¿verdad? La empresa esta global más grande de videocassettes y todo esto para mirar películas y que tenía todos estos establecimientos alrededor del mundo, ¿por qué ellos no inventaron Netflix? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O por qué la gran industria hotelera no inventó Airbnb? Porque esos procesos disruptivos van más allá de cambiar el producto o el servicio. Hay que cambiar las expectativas y los comportamientos fundamentales en un mercado, en una industria y por lo tanto inclusive en una misma cultura. A través, en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones en las que vemos ahora, agregándole capacidades digitales o canales activos en este proceso. Entonces, de ahí una de las razones del por qué la disrupción va un poco más allá de lo que es simplemente cambiar un producto o un servicio y por qué muchas veces las organizaciones tradicionales dentro de un sector les cuesta poder determinar e identificar estos cambios disruptivos que se van a dar en sus propios sectores, como les pasó a los hoteles cuando apareció Airbnb, como mencionábamos anteriormente, y los otros ejemplos. Si seguimos avanzando, aquí hay otro concepto súper importante que es necesario que repasemos. Quiero leer antes de eso a Fiorella, perdón. Fiorella nos dice, cuando se llega a un punto tan alto, a veces inclusive cuesta cambiarlo, exactamente. A veces pensamos que ya llegamos al producto final y esto es súper importante. Eso que Fiorella nos dice acá nos va adentrando ya nosotros a cómo aplicar la innovación a los campos STEM. La innovación en relación con los campos STEM tiene que llevarnos a cambiar nuestro paradigma de pensar en que nosotros construimos productos finales a pensar en que nosotros siempre construimos prototipos. Si nosotros tenemos esta mentalidad de que siempre construimos prototipos, eso nos va a ayudar en esto que menciona Fiorella. Y también nos va a ayudar a entender esta pregunta que les tengo acá. ¿Quién es una persona innovadora? Ahí ustedes pueden leer algunas características de una persona innovadora. Pero más allá de ese concepto teórico, para mí es importante que cada uno y cada una de los que estemos acá entendamos que esto no se trata de genios que nacieron en el planeta, ¿verdad? Como mucha gente piensa acerca de Bill Gates, acerca de Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Se trata de cualquier persona que se preocupe y que tenga las posibilidades y el entrenamiento necesario para desarrollar este tipo de características de lo que representa una innovadora. Es decir, alguien que esté observando constantemente lo que está sucediendo alrededor. Es decir, alguien que cuestione el status quo y las cosas en cómo se han hecho tradicionalmente. Es decir, alguien que siempre esté visualizando un problema no como una situación compleja, o bueno, puede ser súper compleja. De hecho, el design thinking, que es algo de lo que vamos a hablar también, se utiliza muchísimo para problemas complejos, pero pensar que es un problema complejo que lo que necesita es trabajarse, no que es un problema irresolvible. Eso es importante. Entonces, esa es una palabra, ya me la inventé ahora hablando. Pero el punto es, esa característica tiene que nacer en nosotros. ¿Quién es una persona innovadora? Juliana, si quieres, le das adelante para que puedan ver el concepto que teníamos ahí. Gracias. Ahí están esas características de lo que es una persona innovadora. Y como les decía anteriormente, es súper importante que cada uno y cada una pensemos en estas características, no como algo sobrenatural, sino simplemente como habilidades. No es un don, es una habilidad y como tal se puede desarrollar. Esto es clave para nosotros poder aplicar la innovación y la creatividad a las áreas STEM. Quiero analizar un artículo muy importante que publicó la consultora McKinsey & Company. Si quieres lo adelantas, por favor, Juliana, acerca de una realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y aquí nos vamos a enfocar en un tema un poquito más macro, de cómo está el tema de la innovación alrededor del mundo y algo que es preocupante para la región de Latinoamérica. Si ustedes ven en el lado izquierdo, hay
esto es un resumen de ese artículo de McKinsey & Company, donde en el lado izquierdo nosotros vemos algunas características de cómo está el mundo de la innovación en este momento. Ahí, como ustedes bien pueden leer, la competencia aparece cada vez más rápido, cada vez más fuerte, aparece por diferentes lugares, o sea, hace pop, pop, pop por todo lado alrededor del mundo. Su alcance cada vez es más global, es decir, en este momento puede haber un startup, un ejercicio de innovación en Japón que quiere entrar al mercado de Costa Rica y que tiene la capacidad ya para hacerlo a través de las herramientas digitales. Este tema que había diferenciador antes entre lo que es B2B y B2C, es decir, de negocio a negocio y de negocio a comercio, al menudeo, ya es menos distintivo, es decir, tanto las empresas que se dedican a B2B como las que se dedican a B2C ahora están metiéndose en los mercados de las otras, y hay 3 elementos ingredientes del éxito de estas empresas que están innovando a gran escala, que son el uso de las herramientas digitales, la capacidad que tienen de obtener y retener el talento, y la huella que están dejando, es decir, el impacto que están dejando más allá del negocio que tienen. La huella ambiental, la huella en términos de cómo es su responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero en base a esas características, hay algo a la derecha que ya nos parece a nosotros ahí preocupante. Vean qué interesante cómo el estudio nos muestra que definitivamente todo el mundo piensa que la innovación es crítica para el éxito empresarial, al punto de que el 84% de los liderazgos piensa que eso tiene que ser clave en sus estrategias de crecimiento. Y el 80% de los dirigentes de estos negocios a nivel estratégico piensan que sus negocios están en riesgo si no se movilizan hacia la innovación. Pero vean qué sucede más abajo. Sin embargo, solo unos pocos realmente están satisfechos con el tema de cómo se está gestionando la innovación o si lo logran hacer posible. Apenas el 6%, imagínense, de los líderes de los diferentes sectores a nivel global se sienten satisfechos con el rendimiento de la innovación, y apenas un 23% de los colaboradores sienten que sus líderes realmente están estableciendo estrategias que involucran presupuestos y objetivos claros en torno a la innovación. Y esto es importantísimo en medio de una revolución que nosotros estamos viviendo, porque nosotros vivimos el día al día y estamos súper ocupados con nuestros quehaceres de día a día, y tal vez por eso no lo notamos, pero realmente nosotros estamos en un cambio de mundo, de cómo se estructura el mundo, tan o mucho más fuerte de lo que sucedió y lo que leemos en los libros de historia en la Revolución Industrial. Y esos cambios van a transformar, así como en las revoluciones anteriores, toda nuestra forma de vivir, de convivir y nuestras estructuras sociales. Y de ahí decía Andrés Oppenheimer en un artículo que hace poco publicó, de ahí la importancia de cómo, bueno, hace poco publicó, pero bien, tiene muchos años de estar hablando al respecto, la importancia de estar en la punta de la innovación. ¿Por qué? Porque también este artículo de McKinsey decía que quienes avancen en estos procesos de innovación, de forma acelerada en este momento, van a tener trascendencia en los próximos 100 años, y los que no avanzaron y se quedaron atrás, pues van a seguir atrás 100 años. ¿Y qué decía este análisis de Oppenheimer en su último artículo? Lo pueden ver en el Heraldo, que los índices de innovación en Estados Unidos habían bajado y Latinoamérica había desaparecido. Entonces, aquí hay un tema importantísimo para que nosotros trabajemos a nivel de región, pero que trabajemos de nivel a región con una innovación centrada en cuáles son nuestras realidades, es decir, en las personas, porque aquí, y si quieres pasas a la siguiente, Juliana, por favor, aquí es donde entra ya el punto de lo que nosotros tenemos que considerar de la necesidad de aplicar la innovación y la creatividad a los campos STEM. Primero tenemos que empezar a desarrollar innovación en donde el diseño esté centrado en el humano, es decir, en donde la interacción del hardware y el software, de todo lo que nosotros creemos de forma digital,
realmente sea de beneficio para las personas que lo utilizan. Y también que tenga un diseño centrado en el usuario. Esta es la parte filosófica del design thinking, que es lo que vamos a hablar un poquito también, que es básicamente en donde realmente nosotros tenemos que encontrar la forma en cómo todo lo que nosotros diseñemos, sea de forma digital o analógica o en la combinación de ambos, que es el caso de muchas cosas, venga realmente a obtener el propósito de darle una mejor satisfacción y una mejor experiencia al usuario. Y entonces ahí es donde podemos avanzar, Juliana, a este punto de la experiencia del usuario. Por favor, dale adelante para que salga. Miren este ejemplo. Yo siempre uso esto, yo siempre ando tomando fotos sobre este tema por la necesidad de innovar enfocado en la persona, en el humano. ¿Cuántos de nosotros tenemos microondas en la casa? ¿Cuántos de los paneles de microondas en la casa de nosotros tienen ese montón de botones y ese montón de funcionalidades? Pero ¿cuántas de esas funcionalidades usan ustedes? A ver, ahí en el chat, por favor anímense a participar. Aquí me encantaría sentirlos presentes. Hagamos una encuesta rápidamente. ¿Cuáles son los botones que usted más usa? Juliana, en su casa. Cristian, ¿cuáles son los que ustedes más usan? Fiorella. Nunca uso ninguno, dice Juliana. Entonces no usas el micro. O solo le hace el de calentar, como hago yo. No, bueno, pongo el de 30 segundos y si tiene que ser más de 30 segundos, lo pongo como 5 veces. Ok, exacto. Y Sid, aquí no sé quién es Sid, pero nos pone que de los 100 funcionalidades usa uno. Fiorella nos dice que de los números y el de descongelar, exactamente. Y Carolina nos dice el del inicio y el de 2 minutos. Y Ninoshka nos dice que encender y Daniel nos dice que los botones de números, exacto. Casi que la mayoría de nosotros es 30 segundos más 30 segundos más 30 segundos, ¿cierto? Pero nos siguen vendiendo productos llenos de un montón de paneles que hace que parezca que es súper funcional, pero como que se les olvida que nosotros como usuarios, la mayoría tenemos esta tendencia. Hay uno que otro geek, ¿verdad? Que se sabe todas las funcionalidades y le sirven, pero eso es súper interesante porque hasta cuando uno cambia de un aparato a otro también cambia. O sea, no es lo mismo 2 minutos en palomitas del microondas que tengo yo en mi casa, que es miniatura, a uno de verdad. ¿Verdad? Entonces, a veces no necesariamente esas estimaciones funcionan. Y si avanzas sobre este tema de la funcionalidad, que yo siempre hablo, no, perdón, en la anterior, en la segunda imagen, esto es una foto de un edificio que yo tomé en Estados Unidos. El edificio es un edificio viejo que tenía estas, en la construcción de cemento, flores de lis, arriba en las ventanas, ahí no se ve. Pero luego llega una persona y inventa, perdón, y agrega esta baranda que tiene una función específica que es ayudarle a las personas a bajar y subir, o que si se resbalan en medio de la subida o la bajada se puedan agarrar, y le parece muy bonito adornar la baranda como se ve el resto del edificio con esas flores de lis de cemento. Y miren lo que hace. Le pone flores de lis en la parte superior de la baranda, de la agarradera, a una baranda de metal. Entonces, una cuestión que tiene que ser una innovación o una invención o un diseño hacia la funcionalidad se convierte más bien en un peligro, porque a veces, muchas veces cuando nosotros estamos, sí, Cristian nos dice, ahí se puede matar a alguien, por supuesto. Imagínese usted en una carrera tratando de sostenerse y piensa que esa es su salvación, no, más bien puede ser la pérdida de su mano, ojalá que no. Pero a veces entendemos, o más bien confundimos, la estética con la usabilidad. Y siempre cuando estamos tratando de aplicar la innovación y las herramientas creativas a lo STEM, a lo digital o a lo analógico, tenemos que pensar en la necesidad de que siempre está por encima la usabilidad que la estética. Y así vemos miles de ejemplos. Quiero continuar porque el tiempo es corto y quiero abordar ahí otros temas. Entonces, si avanzamos, ya podemos entrar a una herramienta creativa que se utiliza muchísimo en los campos STEM, que es el caso del Design Thinking. Ahí ustedes tienen la definición, ambas definiciones. Design Thinking en realidad nace de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, y se puede traducir como pensamiento de diseño, que es básicamente algo
que complementa las dos teorías de las que nos hablaba Cristian al inicio, ¿verdad? La ya se me olvidó. Biologicista. Biologicista, sí, la biologicista y la de la economía política, en donde Cristian nos mencionaba que habían aspectos en ambas que se entrelazaban en términos de que tiene que ver con cuestiones de un proceso creativo pero deliberado, es decir, hay un proceso libre, abierto de generar ideas creativas, pero que también tiene cierta estructura y donde también son los sujetos conscientes los que están en el centro y los que producen esos cambios. En ese sentido es donde entra el design thinking como una metodología creativa, pero metodológica que se puede utilizar en toda la innovación relacionada con STEM. Y ahí es donde el design thinking también viene a ser no solamente una metodología, porque tiene pasos concretos que usted tiene que seguir para lograr un objetivo adecuado en términos de innovación, en términos de disrupción, en términos de generar productos realmente, y de nuevo, cuando me refiero a productos, no solo me estoy refiriendo a algo físico, que realmente van a tener un impacto. Y también una filosofía porque el design thinking nos cambia a nosotros la mentalidad a la hora de hacer procesos de innovación y de diseño. Siempre está la persona, el avatar, inclusive siempre tenemos un dibujito de un avatar con un nombre y una historia detrás en cada uno de esos procesos que hacemos a la hora de innovar, porque es súper importante tener a la persona centrada en esos procesos. Entonces, Juliana, si avanzas, encontramos ahí que en el design thinking pues encontramos estos tres elementos, la tecnología, el tema de negocios, porque ya aclaramos que si una persona quiere innovar en algo, tiene que generar un impacto económico, tiene que ser sostenible, tiene que reducir costos, tiene que generar ingresos, etcétera. Y también, por supuesto, y el elemento más importante, que esté centrado en las personas. Esos son tres elementos principales. Y esos tres elementos principales, si quiere avanzas, Juliana, entran en un proceso de tensión que es donde realmente se llega a generar el valor. ¿Cuál es ese proceso de tensión? Ese que tenemos ahí, ese triangulito que a veces es el triangulito de la muerte para los que trabajamos como product owners o product managers o en estos ejercicios de innovación, ¿verdad? Que es encontrar ese punto medio donde realmente yo agrego valor a algo, donde yo encuentro un producto mínimo viable, un prototipo que realmente yo pueda utilizar, que que tenga el centro de estas tres cosas importantísimas. Lo deseable porque queremos complacer a todas las personas, porque para eso es centrado en las personas. Entonces, este elemento deseable, lo factible es realmente tengo yo las capacidades tecnológicas, de talento, organizacionales, de madurez organizacional, etcétera, para lograrlo. Y la viabilidad, que va muy relacionado con el tema de sostenibilidad, es decir, en el largo plazo se va a sostener, se va a mantener y va a continuar produciendo valor. Entonces, ahí en ese centro, en esa meta, es donde realmente nosotros podemos crear valor de traer herramientas creativas a los campos STEM, en medio de esas tres cosas súper importantes. Y lo hacemos en una forma muy interesante que es disruptiva a la hora de diseñar también en las áreas STEM. Si quieres, avanzas ahí también, Juliano. Porque si se fijan, además de las características del design thinking, que es constructivo, que es curioso, que es holístico y que es colaborativo, cambia la forma tradicional en cómo nosotros diseñamos en tres aspectos importantísimos. Lo primero es, ya no soy yo el individuo, el experto, el que sabe, el que viene a decir cómo se diseña un producto, un servicio, un proceso. No, es el resultado de un equipo y es un equipo que trabaja de forma en colaboración radical, en donde todas las personas tienen que aportar desde sus diferentes visiones y ojalá desde sus diferentes habilidades en su experiencia personal y también en su trayectoria como profesionales. Y pasamos ya de diseñar productos a diseñar experiencias. Esto es súper importante.
ya el centro de nuestro proceso creativo hacia algo que va a ser un producto digital ya no es el producto final, como lo mencionaba antes, no me acuerdo, creo que fue Esteban el que dijo el ejemplo de la batidora. O sea, ya no es la batidora, ya es la experiencia que el usuario tiene a la hora de utilizar ese instrumento, ¿verdad? Y a diferencia del diseño tradicional, que es una combinación entre la parte de ingeniería y la parte artística, ya viene el design thinking como una combinación entre la parte tecnológica, la parte de negocios y la parte humana. Entonces, de ahí es donde nosotros, y si quieres avanzas, ya estamos terminando para dejar un espacio súper pequeñito para que puedan hacer preguntas, es donde entra la herramienta del design thinking como una herramienta que sirve en los procesos exploratorios a la hora de generar innovación en los campos STEM, en donde hay 5 fases. Y la primera fase es precisamente, si quieres avanzas a la que sigue, Juliana, donde ya vienen las características. La primera fase es una fase de conocimiento, de observación. El design thinking tiene características del método científico porque en vez de yo llegar con una solución, yo llego a observar para tratar de identificar en dónde está el problema que tengo que resolver. Todo ese proceso de resolución es súper abierto y permite que usted trate de relacionarse con la información que tiene, es decir, con los datos que tiene de las personas más allá de los datos. Hay que entender y construir historias de usuarios para después poder definir ahí sí, definir cuál es el problema que yo quiero resolver, es decir, plantear una hipótesis, diríamos en el método científico, ¿verdad? En esa definición, con toda esa observación de todos esos datos que van más allá del dato puro, que es más de un proceso de observación, entonces definimos qué es lo que vamos a resolver, qué tecnología es la que puede funcionar, porque es súper importante que en estos procesos entendamos que la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio para. Y en ese medio para, entonces yo defino cuál me puede servir, quiénes son mis usuarios y cómo podemos construir algo para luego ya empezar otra vez un proceso súper abierto de nuevo en donde vamos a idear. Y de esas ideas vamos a explorar toda la cantidad de ideas que podamos, de toda la cantidad de personas que podamos, y luego vamos a seleccionar ideas para prototiparlas, es decir, hacer ¿cómo se llama? Propuestas de este producto que vamos a entregar de baja resolución, es decir, con materiales económicos, porque aquí hay algo importantísimo que Cristian también lo mencionaba, perder el miedo a equivocarse. Aquí lo que nos importa a la hora de prototipar es equivocarnos, pero equivocarnos lo más rápido y lo más económicamente posible. Y ahí es donde esa creatividad se junta con esa tecnología para tratar de ser lo más eficientemente posible, equivocándose lo más rápido, pero lo más económicamente posible a la hora de lanzar un producto, que tiene que ser llevado y validado por nuestros usuarios finales para que ellos lo evalúen y nos digan si acertamos o si necesitamos devolvernos en el proceso para revisar y poder entrarle de forma más atinada. El design thinking como una herramienta creativa en las carreras STEM es parte de lo que se conoce como el agilismo, y con eso voy terminando. Si quieres avanzas a la que sigue, Juliana, en donde nos permite a nosotros 4 características importantes como parte de esta mentalidad de agilismo y de estos procesos ágiles, que es siempre estar más cerca del usuario, entregar prototipos y avanzar en estos procesos más rápido que como lo hacíamos en los métodos de gestión de proyectos tradicionales de Waterfall, ¿verdad? Y en donde nosotros construimos cosas que son simples, pero que tienen mucha más usabilidad, y en donde adaptamos todas estas nuevas tecnologías que se van desarrollando y que se van prototipando y que van apareciendo de forma más rápida en estos mismos ejercicios de prototipado y de productos mínimos de valor. Ahí es donde las herramientas creativas como el design thinking y muchas otras que podemos utilizar se encuentran con la innovación en los ejes tecnológicos y por lo tanto en las áreas STEM y producen valor.
Yo quiero terminar ahí escuchando sus comentarios. Puede escribirlos en el chat en relación a cómo pueden ustedes visualizar esta interrelación entre la creatividad y la tecnología, las áreas STEM, y si tienen preguntas también estamos acá para contestarlas, ¿verdad? En la medida que sea, y ahí todos con su conocimiento pueden aportar, por supuesto. Cristian nos dice, Agile reinventa el ADN de una organización. Exacto, esa expresión no es casual, es el resultado de un proceso que se va, que se va generando como una disrupción en cómo nosotros transformamos nuestras organizaciones y todos nuestros sectores, porque es súper importante con la combinación de las tecnologías y de las áreas STEM con las herramientas creativas, nosotros podemos impactar el sector privado en todas las organizaciones, el sector público, porque esto puede servir hasta para la generación de políticas públicas, y el sector social, porque también puede ayudar a muchísimas organizaciones en sus procesos de utilizar mejor los fondos que usualmente reciben como presupuesto, ¿verdad? Las organizaciones que son sin fines de lucro, por ejemplo. Excelente. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios. Ninoshka nos dice, Agile es lo que necesitamos en el sector educación para mí la metodología ágil es innovación, correcto. La metodología ágil es innovación y de hecho el Design Thinking tiene toda una fase. Si a alguien le interesa, después puede buscarme y yo le puedo pasar esa área. Design Thinking tiene todo un eje que es enfocado en educación. ¿Cómo aplicar Design Thinking a la educación? Yo quiero nada más decir aquí, Esteban Calderón había respondido la pregunta que hiciste vos primero. Cristian dijo, en mi opinión, la importancia de la innovación siempre ha sido considerada desde las civilizaciones antiguas. Sin embargo, lo que se le podría decir es la definición actual de esta es más reciente y siempre va cambiando de acuerdo con las necesidades humanas. Por supuesto, claro, o sea, la innovación va más allá de la historia eurocéntrica que tenemos, donde se supone que toda la tecnología y todo lo demás nace en Europa. O sea, no, nuestros aborígenes en Latinoamérica tenían procesos innovadores increíbles de acuerdo a las tecnologías que tenían a mano y a las necesidades propias de ellos, las culturas ancestrales en Medio Oriente también y en Asia. O sea, eso es completamente visible y estoy completamente de acuerdo con ese argumento. Sí, bueno, yo igual también estoy completamente de acuerdo justo por la argumentación que da Steven. Un poco la idea de la trivia era justamente reflexionar sobre eso, ¿verdad? Que la innovación no es un proceso reciente realmente, yo diría que es con natural del ser humano también. Eh, y pues sí, o sea, es una muy buena respuesta, la verdad. No me esperaba, digamos, una reflexión así, pero sí, básicamente. Excelente. Pues sí, estamos a las órdenes para cualquier pregunta, así que si alguien quiere preguntar, levante la mano, abre el micrófono, escriba, y si no, pues muchas gracias por escucharnos. No sé si Cristian tiene algunas palabras de cierre o Juliana, si, y si no hay participación. Más, bueno, estuvieron súper involucrados. De hecho, muchas gracias. Hay muchos comentarios interesantes en el chat. Yo lo que iba a decir es que para mí lo más valioso creo que fue darse cuenta que todo el mundo puede innovar, ¿verdad? Normalmente uno como persona que, especialmente los que no trabajamos en STEM, yo veo como alguien innovador a alguien que inventó el bombillo o la persona que inventó la electricidad, pero esta presentación de parte de ambos lo hace a uno reflexionar, no, mira, yo tal vez innové solita ayer en algo súper simple, pero que yo antes hacía de cierta manera que me tardaba demasiado tiempo, pero haciendo un par de cambios creé una innovación que me sirve a mí y me ayuda a mí en mis procesos. Entonces, esto es algo que nos ayuda a todos a ver que la innovación es algo personal también, ¿verdad? No es algo que Sí. tengo que vender, que tengo que ser inteligentísimo y millonario para ser un innovador. No, todos somos innovadores de nuestra propia manera. De hecho, basado también en ese comentario que hace Juliana, que me parece muy pertinente, la forma en la que nosotros transmitimos alguna mejora en algún proceso, aunque sea personal también, genera
o puede generar ideas, digamos, genera una comunidad de gente que puede decir, mira, a partir de esta reflexión yo puedo aplicar eso a otra área inclusive, ¿verdad? Eso es un poco también lo que queríamos dar a entender al inicio de la presentación con esta cuestión de los paradigmas o formas de pensamiento, la forma en la que yo transmito ese conocimiento, ¿verdad? Ahora creo que Steven lo terminó de apuntalar de manera extraordinaria y es cómo a través inclusive de comunidades, digamos, de compartir con otras personas, yo puedo generar o puedo propiciar el caldo de cultivo necesario para crear un nuevo proceso, ¿verdad? Una innovación, un servicio, un producto en un proceso. Sí, Ok, bueno, si nadie más tiene preguntas, de nuevo, muchísimas gracias a ambos por la presentación. Fue realmente interesante y tuvimos bastantes personas escribiendo por el chat, entonces esperamos que les haya gustado. El lunes, en el transcurso del día, se les va a mandar a todas las personas que se registraron al webinar una grabación del webinar para que lo puedan ver de nuevo, compartir con sus compañeros y de hecho está dentro de un playlist en nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos nuestros webinars pasados también. Por si quieren seguir aprendiendo, los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que se unieron y espero que tengan una muy bonita noche. gracias a todos ahí por los comentarios. Gracias, Cristian, y gracias, Gracias. Juliana. Un placer. Que tengan una muy bonita noche. Gracias, Steven, Julián. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego.